Buen día, profesor y asistentado. El día de hoy haremos la tarea número 5. Les explicaré un poco de cómo lo resolví y además de ello, un poco de teoría detrás de el amplificador. En este caso, ¿verdad? El ejercicio número 1 se trata de un circuito simple de amplificador en el cual hay que conseguir la ganancia. Para conseguir la ganancia debemos de obtener este punto entre este punto. Es decir, huevo entre VI. Para ello vamos a tener que encontrar el valor de este nodo y su equivalencia en OI, que sería este nodo. Por lo tanto, para resolver este ejercicio, lo que vamos a querer hacer es resolver el nodo, este nodo, que le vamos a llamar, eh, que le podemos llamar VN o VX, que en este caso le llamo X, y a este le podemos llamar 0 voltios, 0V. ¿Por qué le vamos a llamar 0V? Bueno, porque acá hay un corto. ¿Y por qué? Porque hay un corto. Bueno. Eh, Esto va a juntar casi que como un corto virtual. No es exactamente como si conectara directamente a una tierra. Simplemente es un corto en el cual no pasa nada de corriente y además, en este caso en específico, porque está conectado a la tierra, no pasa nada de voltaje. Pero si estoy conectando a una fuente, sería el mismo voltaje que estaría conectado a esto. Entonces, tal como explicaba esta imagen, obtenemos solo tres corrientes para este circuito. Bueno, por lo menos para esta parte, que es lo que nos concierne, en la cual R3 está dando una corriente que está entrando, R1 está dando otra corriente que está saliendo, R2 está dando la suma, bueno, esta corriente menos esta corriente, es equivalente a R2, y obtenemos que R2, por eso mismo es la misma flecha, tiene la misma corriente de R4, ya que como esto es un corto virtual, acá la corriente es igual a cero. Y eso simplemente significa que esta parte puede ser ignorada y esto es simplemente como una malla acá. Ya explicando esto de las mallas, podemos hacer dos nodos, el nodo de 0 voltios y el nodo de UX. Para esto, digamos, primero que todo, tenemos que dar y R2 y R4 son igual, equivalentes. Sabemos que para R2, el equivalente sería UX o UN, como lo queramos llamar, menos 0 voltios entre R, que sería el valor de la resistencia de R2. Y para el otro lado sería simplemente Vout, que sería el voltaje de acá, menos 0. 0 porque corto virtual y todo eso. Para el nodo X hace exactamente lo mismo, solo que hay un dato muy importante al que hay que tomar en cuenta. Y es que como esta corriente está entrando, esta debería ir restando. Es decir, a diferencia de estas dos que van saliendo, esta va a ir restando. Solo es porque así es como decimos de hacerlo. Puede ser al revés, puede ser que más bien este está en positivo y el resto están negativos, pero debe estar diferente ya que la anotación en la que lo metimos dijimos que la corriente debe ir fluyendo hacia R2 o hacia OX, como quieran ver. Entonces despegamos esto y obtenemos 15 entre 3 igual a 5. Simplemente para hacer esto es que se despega OX y OX lo despegamos digamos, ponemos OX en términos de OX y sustituimos UX nueva. Entonces, como se puede ver acá, ON o UX es sustituido y obtenemos que VO entre VI es igual a 15 entre 3, que es igual a 5 voltios. Y para eso, para la respuesta A. Y para la respuesta B, simplemente obtenemos que A la ganancia es igual a 5 voltios. Es decir, que VO entre VI es igual a 5. O despegado de otra forma, VO es igual a 5 veces VI. Si despegamos esto, obtenemos que VI es igual a 22 quintos. Para el ejercicio 5, primero que todo, hay que leer qué es lo que nos piden, tratar de entender lo que nos piden.
Y después de ello ya podemos empezar a desarrollar. Entonces, el ejercicio 5 se trata de que cada radioestación en una zona geográfica determinada tiene asignada una frecuencia portadora, de tal manera que los rangos de frecuencia de las señales de distintas estaciones no se mezclan. Cada señal de radio AM tiene componentes que varían de 10 kHz por debajo de la frecuencia portadora y 10 kHz por encima de la frecuencia portadora. Suponga que existe una emisora de radio AM llamada sensación mecatrónica, la cual transmite interesantísimos programas de tecnología sin ser opinión. Esta emisora transmite en una frecuencia portadora de 280 kHz. Ok, datos importantes de tomar acá. Bueno, lo que nos pide es que, digamos, en la primera parte dice qué tipos de filtros se necesite si se quiere pasar los componentes de esta radio emisora y rechazar los del resto de emisora. Bueno, lo que ocupamos es simplemente hacer un paso banda en el cual simplemente se rechace todo lo que esté antes de 980 kHz y todo lo que está después de 980 kHz. Es un mundo perfecto. Pero, como ahí, ahí dice, cada señal radio AM tiene componentes que varían de 10 kHz por debajo y 10 kHz por encima. Es decir, bueno, empezamos primero con la respuesta, como dijimos, paso banda, se hace este circuito. Y ahora, para la parte B, como nos mencionaron que ocupaba por lo menos tener un rango de 20 kHz, 10 por abajo, 10 por arriba, para que se pueda leer de forma adecuada la señal de radio, entonces simplemente elegimos de 970 a 990 kHz. Ahora, ¿por qué se elige un paso banda? Vamos a regresar un poquito. Bueno, ya dije las frecuencias, ya dije cuáles frecuencias hay que utilizar y cuáles no. Bueno, pues la razón por la que debemos de usar un paso banda es porque ocupamos algo que filtre todo lo que está antes de 970 kHz, que eso sería lo que hace nuestro paso alto, que corta la frecuencia baja, por más irónico que sea, y después ocupamos un paso bajo que corte todo lo que esté después de la frecuencia más alta. Entonces, para ello vamos a utilizar o dos amplificadores operacionales en el cual hacemos un paso alto y luego un paso bajo, o podemos utilizar como el circuito que mostré acá, un circuito que contiene los dos, sea este el paso bajo y el otro paso alto. Entonces, y ahora, si combinamos estos dos, el paso alto y el paso bajo, tenemos este paso alto. Si juntamos mucho la frecuencia eh, baja y la frecuencia alta, lo que va a ocurrir es que estas dos se van a intersecar estas dos frecuencias, entonces terminamos obteniendo algo de este estilo y la ganancia que ganamos es menor. Entonces, por ello es importante siempre elegir dos frecuencias que estén relativamente lejas para que no pase como un techito o un pin. Acá. Ahora, esa fue la respuesta B y un poquito del por qué se eligió. Ahora, nos están preguntando cuál es el ancho de banda, cuál es la frecuencia central y cuál es el factor de calidad. Bueno, el ancho de banda es simplemente cuánto mide en frecuencia desde este punto de la frecuencia baja hasta este punto de la frecuencia alta. Entonces, para sacarla simplemente hacemos frecuencia baja menos frecuencia alta y lo cual nos obtiene que la frecuencia, la banda del paso banda, digamos, la ancho banda sería 20 kHz o bandwidth, como se le va a llamar más tarde, para que lo tengan en cuenta. Luego, para sacar nuestra frecuencia central, podríamos usar un promedio común y corriente, que sería nuestro promedio aritmético, el cual es simplemente sumar 970.000 más 990.000 y dividirlos entre dos, usualmente. Pero como pueden ver en la respuesta, utilizo una fórmula totalmente diferente. Bueno, en realidad, cuando estamos usando una escala logarítmica, no podemos simplemente utilizar una promedio aritmético, ya que el promedio aritmético está hecho para cosas que son de la misma escala. Es decir, que este sea 1, este sea 2, este sea 3 y este sea 4. Pero, como todos sabemos, en la escala logarítmica así no funciona. Obviamente aparecerían más líneas acá, 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 acá.
pero está simplificado. Entonces, para simplicidad, vamos a aparecer una línea, pero esta línea marca que vale 1, esta línea dice que vale 10, aquí dice que ya vale 100, ya aquí vale 1000 Hz, y en esta línea ya vale 10.000 Hz. Entonces, hacer un promedio aritmético no sería como lo más útil, ya que lo que termina provocando es, es que obtengamos un promedio que no sea el que más nos facilite entender los datos, porque un promedio es para eso, para facilitar los datos y tener un mejor entendimiento de los mismos. Entonces se usa el geometría, es la multiplicación de ambos y se le hace una raíz. A partir de ello obtenemos 979.095 kHz, que en realidad es parecido a lo que hubiéramos obtenido logarítmico, porque técnicamente ambos están en la misma escala, pero eso es más que todo una ley universal para las frecuencias, bueno, para las escalas logarítmicas. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y luego está el factor de calidad. El factor de calidad nos dice qué tanto va a filtrar, o mejor dicho, qué tanto el corregido se va a parecer o no se va a parecer de la asintote. Es decir, si nosotros tenemos una frecuencia, o sea, con un corregido una frecuencia de calidad, factor de calidad muy bajo, y vamos a obtener una línea así. La corregida sería que corta más antes que la frecuencia de corte. Ahora, si fuera muy alta, más bien lo que va a pasar es que va a brincar y después baja un golpe. Y aquí esto es una ganancia de este pico. Ahora, para este caso, entre más alta, mejor para el paso banda, ya que con el paso banda ya vamos a obtener más bien una ecuación que es aquí así. Que significa que solo está dando pasar lo que está en esta zona. Lo que está acá y lo que está acá no lo está dando pasar. Cual es muy bueno. Por lo tanto, tiene un buen factor de calidad. Usualmente lo normal es uno bajo como 0,70. Entonces, sí. Después, la respuesta D es simplemente que nos piden que diseñemos un circuito. ¿Vale? Simplemente es juntar una frecuencia baja con una frecuencia, un paso alto con un paso bajo. Y a partir de ello, simplemente obtenemos un paso antes, que como mencioné anteriormente, es simplemente el conjunto de esos dos. Entonces, para ello, utilizamos primero, la fórmula de la frecuencia alta, la cual es obtenida a partir de la función de transferencia fasorial. En este caso no voy a explicar cómo se obtuvo, pero o no a mucha profundidad, ya que simplemente es simplemente leer cuál es VO menos VI, leer las corrientes y a partir de eso formar una ecuación y ir despejando, despejando, despejando hasta obtener algo similar a esto. Y es por esa misma razón que eh, obtenemos estos valores de WA, W y K, que son hechos para que se parezca más posible a la ecuación que queremos llegar. Entonces, como podemos ver, la frecuencia baja, que es la que nos da el paso alto, sería de R2C2. En otras palabras, este sería nuestro paso alto y esta parte sería nuestro paso bajo. Entonces, simplemente vamos a despegar cuál es la frecuencia que nos tocamos. Para diseño, solamente elegimos datos o constancias que existen, entonces por eso elegimos un pico por radio. Entre más pequeño en este caso, vamos a poner como un valor más sensato de kiloohms. Entonces, digamos, como pueden ver, esto es el equivalente de la frecuencia alta y esta es la frecuencia baja. Despegamos ambas. Simplemente se utiliza la frecuencia que habíamos utilizado la vez pasada y obtenemos estos dos valores de 1030 kiloohms en el caso de el paso alto, paso bajo para frecuencia alta, y en el caso de R2 obtenemos 1100 kiloohms, que es para la frecuencia alta para el paso bajo. Muchísimas gracias por su atención. Eso es toda la presentación.